Bienvenidos a una nueva edición de Todo Agro TV, este programa que grabamos desde la ciudad de Villa María, cabecera del departamento San Martín, para las localidades más importantes del interior de nuestro país. Hoy tendremos un programa en donde vamos a comenzar a hablar de un cultivo que ha ganado muchísimo terreno en estos últimos años. Estamos hablando del garbanzo, pero también vamos a continuar haciendo referencia a lo que dejasen la Jornada Internacional de Riego escenificada en el INTA Manfredi. Por último, y de la mano del productor y asesor ovino Gerardo Colombano, vamos a reconstruir un viaje que organizó el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba por el litoral argentino y la República Hermana del Uruguay. Te recomiendo que nos acompañes durante los próximos 30 minutos porque todo esto y mucho más es lo que vamos a tener. Ahora, como siempre, los principales títulos. Nos metemos adentro del lote para conocer a fondo el cultivo de garbanzo. En el INTA Manfredi ya se encuentran evaluando el sistema de riego por goteo en cultivos extensivos. Junto al productor Gerardo Colombano, nos metemos con la producción ovina en nuestro país. Y como te lo adelantábamos, en este primer bloque de Todo Agro TV vamos a comenzar hablando de un cultivo que uno lo tiene muy asociado a las huertas, pero que en estos últimos años ha ganado muchísimo terreno, hasta llegar a alrededor de las 120.000 hectáreas pronosticadas para esta campaña. Estamos hablando del garbanzo, un cultivo que debido a sus grandes márgenes y a que no está afectado por ningún tipo de retenciones, ha crecido muchísimo en estos últimos años, y de esto nos contaba el ingeniero Juan Pablo Fiala. Él es asesor CREA para el norte de la provincia de Córdoba. Bueno, viene una campaña complicada, digamos. Este año en el cultivo de garbanzo se nos ha presentado una enfermedad que ya la conocíamos, pero no con la masividad con la que se dio. Esta enfermedad es conocida como rabia fusarium en garbanzo, y la verdad que ha dejado su huella. Una enfermedad complicada. ¿Cuál es el impacto que tiene en la enfermedad? Porque hemos escuchado que hay gente que ha decidido secar los lotes. Sí, se está hablando de una reducción en la superficie de garbanzo a nivel país por causa de esta enfermedad y también por exceso de agua, digamos, en los lotes, saturación de los lotes, una superficie importante. Se habla de un 50% de la superficie de garbanzo perdida, digamos, por estas dos causas, con productores que han perdido totalmente la producción. ¿Cuál es el área que calculan que hay en la República Argentina? Un cultivo que teóricamente estaba en el NOA, pero que se ha expandido, ¿verdad? Sí, aproximadamente se habla de unas 120.000, 130.000 hectáreas de garbanzo a nivel país. El año pasado estuvimos alrededor de las 100.000 hectáreas, lo que pasa es que mucho más concentrado hacia el NOA, en donde el norte de Córdoba también llevó una parte importante. Este año en particular, digamos, la frontera se expandió mucho más hacia el sur. El NOA no tuvo buenas condiciones de recarga de perfil para sembrar garbanzo, y un poco, digamos, con ayuda del trigo, en reemplazo de la superficie de trigo, se desarrolló mucho garbanzo, digamos, para la zona sur. Una zona donde el cultivo no se siente muy cómodo, y menos en un año niño, digamos, con excesos de agua importantes, ¿no? ¿Qué expectativa de rinde había cuando arrancaron la campaña? No, las expectativas de rinde eran buenas, sobre todo de cara a la campaña pasada, en donde Córdoba realmente tuvo un rendimiento promedio a nivel país muy bueno, estuvo alrededor de los 20 quintales. Este año las expectativas de rinde son muy difíciles de estimar. Hoy una de las problemáticas grandes que estamos viendo en garbanzo, más allá de Ascoquita, es por un exceso de buenas condiciones, no favorables para el cultivo, digamos, un reproductivo muy atrasado, muy atrasado. ¿Qué enseñanza ya nos está dejando esta campaña para pensar en el cultivo 2013? No, bueno, no abandonarlo, es una campaña y una situación, digamos, particular. Este año nos ha jugado una mala pasada, son cultivos de zona semiárida, donde el comportamiento del cultivo en estas zonas es mucho mejor. Cuando fuimos corriendo la frontera y le dimos mejores condiciones, el cultivo nos empezó a dar alguna sorpresa. El año pasado, ante una condición de año niña, el sur de la provincia de Córdoba, la verdad que fue la vedette de garbanzo sin lugar a dudas. En un año de condiciones excesivas de humedad, el garbanzo nos está pasando alguna factura.
No, la comercialización hoy no es una limitante, hay muchos actores, digamos, muchos actores en juego, no está siendo una limitante, o sea, hoy la demanda, digamos, está muy por arriba de la oferta. ¿Cuánto es aproximadamente, para tener una idea, digamos, el costo de producción? Sí, en condición de secano, sobre campo propio y posiblemente ya con semilla propia, podremos estar alrededor de los 6-7 quintales. Y bajo riego, digamos, ya nos estamos aproximando a los 14 quintales de rendimiento indiferente. Sobre campo propio, ¿no? No incluyendo alquiler ni compra de semilla fiscalizada. Pese al gran crecimiento que ha tenido este cultivo, aún se tiene mucho desconocimiento sobre los cuidados necesarios, con solo decir que debido a las enfermedades se ha perdido en esta campaña casi el 50% de la superficie implantada y enfermedades que lo han afectado, como por ejemplo el tizón o el hongo ascoquita, y es por esto que Todo Agro TV buscó la palabra de una experta. Estamos hablando de la directora del laboratorio Agroplant y una especialista en sanidad vegetal, Gloria Biotti. El concepto de semilla es un concepto bastante difícil de desarrollar y que la gente de esta zona le ha costado bastante, pero ya lo ha aprendido con el tema de maní. Nos falta ahora desarrollar la idea en garbanzo, y esto significa que un cultivo tiene que ser pensado en la producción de semilla. Pero hoy, tanto en lo que es producción de semilla como producción de grano, el problema grave que estamos teniendo es la prevalencia de yo prefiero llamarle tizón más que rabia, porque hablar de tizón nos da idea de la importancia que tiene la enfermedad para el cultivo. Para todos aquellos que están acostumbrados a trabajar con un cultivo intensivo, tienen claro que hay enfermedades que en 3 o 4 días pueden prácticamente exterminar al cultivo. Esta es una de ellas, con la diferencia que el área sembrada o la cantidad de hectáreas no es mínimo, sino que estamos hablando de superficies grandes. Entonces estamos hablando de cultivos intensivos, pero de grandes superficies. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cuidado, la atención y a su vez las intervenciones que necesita el cultivo son los que se llevan a cabo, son frecuentes en cultivos hortícolas, por ejemplo, donde hablamos de monitoreos permanentes, en muchos casos de protecciones químicas frecuentes, pero llevadas con un monitoreo adecuado. Corregimos formas de aplicación también, porque hoy un cultivo extensivo estamos acostumbrados a 80, 100 litros de agua, y acá vamos a tener que pensar en llevar no menos de 200, 250 litros de agua, por ejemplo, para una aplicación correcta de un fungicida que llegue a la base de la planta en un cultivo cerrado, ya avanzado como es el garbanzo, por ejemplo. Creo que el cambio es en la concepción de qué tipo de cultivo es. Cuando digo esto es justamente empezar a pensar que el cultivo de garbanzo es un cultivo intensivo en cuidado, porque debemos llevarlo, recorrerlo, caminarlo horas, como digo yo, de cabeza debajo del cultivo, porque es allí donde empiezan los problemas principalmente, y desde que arranca, porque es un cultivo muy sensible a enfermedades producidas por hongos de suelo, y eso implica que el manejo a posteriori va a ser diferente dentro del lote. Avanzado el cultivo, y si tenemos suerte de no tener hongos, digamos, foliares como tizón u otros que estábamos acostumbrados a que llegaran muy al final del ciclo, el seguimiento implica determinar y tomar la decisión de protección, pero que también está relacionada con el área foliar presente. El cultivo de garbanzo es un cultivo que permanece mojado. En esta época uno va a las 4 de la tarde a un cultivo y permanece mojado. Entonces, la condición para el desarrollo de enfermedades, y principalmente de una enfermedad como es el tizón, es extraordinaria. Y en esa condición, el tizón, desde el momento que uno detectó un punto de infección hasta que nos queda prácticamente cadáveres negros en el lote, no son más de 7 días. Entonces, esto nos tiene que hacer cambiar la forma de pensar el cultivo.
Y es momento de hacer un pequeño corte comercial, pero tras el mismo regresamos para hablar de riego. Rotoenfardadora M8560 de Industrias Montecor. Elevado rendimiento con tecnología de punta. Optimiza la producción de rollos con excelente compactación, uniformidad y tamaño. Montecor. Tecnología simple, segura y eficiente. Cada zona, cada ambiente con el suyo, todos con un Super Maíz Nidera de excepcional rendimiento. Super Maíces Nidera, genética de avanzada. Nidera en Villa María es Agronomía General Cabrera, Avenida Perón y Paso de la Patria. Teléfono 0353 453 7375. Equipos, insumos, software y el mejor servicio técnico lo encontrás en Tesis Informática. Más de 15 años de trayectoria dedicados a la comercialización, el asesoramiento y el servicio postventa de equipos informáticos. Tesis Informática. Estamos en calle San Martín 359. Teléfonos 0353 453 7221 o 453 0202 Villa María. Del campo y para el campo. Cardex, Sociedad Anónima. Un nuevo concepto en distribución y logística. Cardex, Ruta 9, kilómetro 554. Teléfono 453-7104, Villa María. Villa María Cereales, planta de acopio y acondicionamiento, insumos para el agro, seguros y transporte. Ruta Nacional número 9, kilómetro 553. Teléfono 0353 45 49 640. Agregue valor a su cereal. Utilice concentrados y premezclas Conecar. Productos desarrollados por I+D Conecar. Conecar, la mejor empresa para hacer buenos negocios. Grupo Conecar, 30 años. Agrosemillera Villanueva, más de 25 años al servicio del productor, porque somos distribuidores de las principales marcas en semillas, agroquímicos, fertilizantes, balanceado y productos veterinarios. Agrosemillera Villanueva, Ruta 4, kilómetro 3, teléfono 0353 4910 817. Y como hacíamos referencia en la edición pasada de Todo Agro TV sobre la Jornada Internacional de Riego que se llevó a cabo en el INTA Manfredi, por supuesto estuvimos allí viendo cómo el INTA evalúa los distintos tipos de sistema de riegos y sobre los cuales ya viene trabajando hace unos 17 años. En la oportunidad nos encontramos con el ingeniero Eduardo Martelotto, él es el titular del área agronomía del INTA Manfredi y él le aseguraba a Todo Agro que más importante que elegir con qué equipo vamos a regar nuestros cultivos es hacer un uso eficiente de los recursos naturales. No, básicamente es en el uso cada vez más eficiente, entonces que no pasa tanto por la máquina o por el equipo de riego, sino por usar los elementos que tenemos tecnológicos para hacer balances de agua adecuados para utilizar la cantidad de agua necesaria y en los momentos adecuados de cada cultivo, por un lado, y después nos estamos abriendo a nuevas opciones o nuevos equipos de riego que estamos tratando de evaluar. Casualmente en Manfredi acabamos de iniciar un nuevo proyecto que es empezar a estudiar lo que es un sistema de riego subsuperficial, o sea, con goteos enterrados a 30 centímetros para cultivos en la rotación trigo, soja, maíz, como hemos estado acostumbrados a hacer con el pivote. Lo que pasa es que cambia totalmente el concepto de cómo se usa el riego por goteo. El riego por goteo en Israel o en el mundo se ha usado para cultivos intensivos, para regar lechuga, flores, cebollas o frutales. Acá estamos hablando de regar trigo, soja, maíz, que cambian los distanciamientos, cambia el sentido de siembra directa continua. Es un concepto totalmente distinto, al cual hay que adaptarlo primero al sistema, ver si funciona adecuadamente, ver cuáles son los inconvenientes que tiene y resolverlos en consecuencia,
consecuencias para luego que el productor vea si le es útil. Martelato, ¿ya hay ensayos en Manfredi con este tipo de aplicación de tecnología? En este momento tenemos un módulo funcionando, que es un módulo de 6 hectáreas, en donde tenemos un trigo que se sembró, que no es indicador porque se sembró en el momento que no había agua, después que habíamos hecho el enterramiento de las cintas, pero ya tenemos el maíz sembrado con el riego con este sistema y vamos a tener las hojas sobre el trigo, o sea que para el mes de marzo, abril, ya vamos a hacer nuestra primera jornada demostrativa para mostrar los resultados reales en cuanto a costos, en cuanto a las primeras pautas de manejo que estamos viendo. Estamos estudiando cómo se mueve el agua en el suelo, regada por un goteo que está enterrado a 30 centímetros de profundidad, cuál es la eficiencia que tiene, y bueno, eso es lo que vamos, digamos, esa es la novedad que estamos introduciendo de aquí en adelante. Bien, uno de los disertantes va a trabajar sobre el eje riego deficitario, ¿es la palabra correcta? Sí, ¿De qué se trata? Sí. Nosotros hemos tenido alguna experiencia en trigo. El riego deficitario significa, nosotros tenemos, digamos, dos alternativas cuando uno usa riego. Maximizar la producción es una, o sea, seguir la línea de crecimiento de productivo, ¿no es cierto? Más agua, más fertilizante, más genética y alcanzar las 200 quintales en el caso del maíz, por ejemplo. Es un criterio que no siempre es el que da mejor resultado económico. Generalmente los máximos resultados económicos se dan con rendimientos un poco menores. Entonces, ¿qué significa riego deficitario? Es aplicar un estrés hídrico o una restricción hídrica en los momentos en que el cultivo no acusa luego en el rendimiento un impacto importante en esa baja de rendimiento. O sea, no obtenemos los máximos rendimientos, pero obtenemos un gran ahorro de agua aplicando restricciones en periodos vegetativos, en periodos en que el cultivo puede sufrir algún estrés y luego recupera cuando entra a su etapa reproductiva, donde se reanuda la provisión de agua correctamente. Eso es lo que le llamamos riego deficitario. Y uno de los acuerdos de investigación en materia de riego, uno de los más recientes del INTA Manfredi, es el sistema de riego por goteo. Y como lo decía el ingeniero Martelato, este sistema se ha utilizado en todo el mundo, siempre en cultivos intensivos. Por eso es momento de evaluarlo y ver de qué manera se puede adaptar para regar cultivos como trigo, soja, maíz. Una de las empresas con la que se encuentra trabajando el INTA es la firma Netafim, originaria de Israel. Y qué mejor que hablar con su representante en la Argentina, Pablo Coletti, acerca de cómo funciona este sistema de riego. Es un equipo, es un plot de prueba para acá, para la gente del INTA Manfredi, que está evaluando características particulares de los equipos de riego por goteo, eficiencia en el uso de agua, distanciamiento entre mangueras y distintos cultivos en las rotaciones clásicas que hay en la zona. ¿Es similar a lo que se aplica en los cultivos intensivos? Es una tecnología similar, no igual. Esta tecnología nace con el cultivo de caña de azúcar. Ya hace como 13 o 14 años que estamos trabajando con goteo enterrado en caña de azúcar. Es una técnica probada que en caña de azúcar ya da resultados comerciales desde hace muchos años. Y lo único que hicimos fue trasladar todo ese conocimiento que nosotros tenemos sobre la técnica de goteo enterrado a otro tipo de cultivo. El agua en el suelo se maneja de una manera similar. Lo único que cambia es el cultivo. Bien. ¿Cómo se instala el equipo y cómo provee el equipo al cultivo o al suelo el agua? Bueno, lo que se hace es, se arma una especie de parrilla de mangueras, todas enterradas a entre 30 y 20 centímetros de profundidad. Esto se utiliza solamente en siembra directa, o sea, en cultivos tradicionales, en siembra tradicional, esto no prospera. Entonces lo que hacemos es armar este sistema de distribución de agua a través de las mangueras con sus goteros, con una separación de manguera que puede ir entre 0,8 o 1,20 m dependiendo del tipo de suelo, y le da al cultivo exactamente la cantidad de agua que necesita, no más, no menos. ¿Cuál es la ventaja que presenta versus otras opciones, digamos, para regar por el cultivo por aspersión, por el pivote, el más popular cultivo extensivo, y cuál es su costo?
El costo, bueno, vamos primero por las ventajas. Las ventajas es que es más eficiente en el uso del agua. Por cada metro cúbico aplicado va directamente a las raíces. No tenemos que asperjar, no tenemos que tirar agua a la atmósfera y con eso evitamos la evaporación que puede haber. O los días de viento, que a veces ahí uno tiene que regar y no puede porque el agua en aspersión se va lejos. En cambio, en el goteo va directamente a las raíces. El costo varía. Varía por la forma de los equipos, varía por la cantidad de agua que necesitan por la zona donde está trabajando. Podríamos pensar que en un costo de $2.000 por hectárea hasta $4.000 por hectárea y de ahí arriba, es algo normal. Tenemos equipos que van en esos valores. Una de las condiciones particulares del goteo es que se adapta a cada campo, no importa la forma, no importa si es rectangular, si es circular, si es triangular, si tiene pendientes, si hay cañadas en el medio, no importa ningún tipo de fisonomía, de forma del campo, que hace que el equipo de goteo se adapta a cualquiera de esas situaciones. Para tener una idea, una banda de valores. Yo pondría que una banda de valores tendría que andar entre los $3.000 y $4.000 por hectárea. Ese sería un costo. Pero le digo, cada campo tiene su particularidad. Final de este segundo bloque de Todo Agro TV. No te muevas de ahí, que ya regresamos con mucho más. Villa María Cereales, planta de acopio y acondicionamiento, insumos para el agro, seguros y transporte. Ruta Nacional número 9, kilómetro 553. Teléfono 0353 45 49 640. Arranque ganando. Alimente sus terneros con preiniciador Conecar y gane desde el inicio. Producto desarrollado por I+D Conecar. Conecar, la mejor empresa para hacer buenos negocios. Grupo Conecar, 30 años. Argenetic Semillas, líderes en el desarrollo de híbridos y variedades mejoradas de sorgo. Consulte además por nuestros programas de girasol, maíz y soja. Visite www.argeneticsemillas.com.ar. Del campo y para el campo. Cardex, Sociedad Anónima. Un nuevo concepto en distribución y logística. Cardex, Ruta 9, kilómetro 554. Teléfono 453-7104, Villa María. Equipos, insumos, software y el mejor servicio técnico lo encontrás en Tesis Informática. Más de 15 años de trayectoria dedicados a la comercialización, el asesoramiento y el servicio postventa de equipos informáticos. Tesis Informática. Estamos en calle San Martín 359, teléfonos 0353 453 7221 o 453 0202, Villa María. Cada zona, cada ambiente con el suyo, todos con un Super Maíz Nidera de excepcional rendimiento. Super Maíces Nidera, genética de avanzada. Nidera en Villa María es Agronomía General Cabrera, Avenida Perón y Paso de la Patria. Teléfono 0353 453 7375. Rotoenfardadora M8560 de Industrias Montecor. Elevado rendimiento con tecnología de punta. Optimiza la producción de rollos con excelente compactación, uniformidad y tamaño. Montecor. Tecnología simple, segura y eficiente. Agrosemillera Villanueva, más de 25 años al servicio del productor, porque somos distribuidores de las principales marcas en semillas, agroquímicos, fertilizantes, balanceado y productos veterinarios. Agrosemillera Villanueva, Ruta 4, kilómetro 3, teléfono 0353 4910 817. Del 14 al 20 de octubre pasado, el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba organizó una gira ovina por el litoral argentino y la República Hermana del Uruguay. El contingente estaba integrado por 18 productores, todos de la provincia de Córdoba, y quien nos ayudó a reconstruir este valioso viaje de capacitación fue el productor y asesor ovino de nuestra zona, Gerardo Colombano. Bien, sí, arrancamos el día 14 de octubre y llegamos el día 20.
Estuvimos en Curuzú-Cuatiá, en Corrientes, estuvimos en Mercedes de Corrientes, después cruzamos a la República Hermana de Uruguay, estuvimos en Salto, fuimos a Paysandú, de ahí fuimos a Tacuarembó y estuvimos en el campo experimental de línea Glencoe en Uruguay. Luego volvimos a Paysandú a visitar un frigorífico, un matadero, y por último cruzamos de nuevo, regresando a nuestro país, y estuvimos en Entre Ríos, en una curtiembre de cuero ovino, que es la única en el país que hace cuero con lana para indumentaria. ¿Quiénes integraron la delegación y cuál fue un poco el objetivo que se trazaron previamente? Bueno, en la delegación fueron invitados todos los productores de la provincia a través de internet y por nota, por teléfono, a quienes conocían. Allá la producción ovina es una de las producciones primordiales. Convengamos que el norte de Entre Ríos y el sur de Corrientes hay 1.400.000 cabezas, entonces eso, conjuntamente con la ganadería vacuna, son una de las producciones fundamentales. Lo mismo pasa con todo el país de Uruguay. En Uruguay todo el país se dedica, experimenta, trabaja, le da mayor valor agregado a la producción ovina. También la trabajan muchísimo en conjunto con la producción vacuna, convengamos que ellos son sus prioridades, y en parte con la agricultura. Pero bueno, ellos trabajan mucho también en lana, distinto que nosotros, y hoy por hoy están haciendo cruzamientos con razas carniceras porque ven que el panorama está abierto hacia la necesidad, la demanda de la carne. Las granjas, los establecimientos, los campos que visitaron, ¿cuáles son los pilares de los sistemas, las escalas de producción? Sí, bueno, ahí convengamos que pasamos por todas las tierras y por todos los sistemas. Hay lugares donde la capacidad de absorción de animales por hectárea era de media vaca y una oveja en lugares donde daba para 20-25 ovejas por hectárea, y en lugares donde, bueno, eran un punto intermedio de esa producción. Cualquier productor de allá le preguntábamos qué nivel de producción tenía ellos, y nos decían que eran productores chicos, y cuando decíamos, pero ¿cuál es la cantidad de madres?, nos hablaban de 3.000 o 4.000 cabezas. Bueno, era sorprendente, ¿no?, para nosotros que eso sería un ideal muy largo de alcanzar. Uruguay tiene una mayor cantidad de razas extendida. Hoy por hoy se está trabajando mucho con la Texel, la parte sur está trabajando mucho con la Hansel Down, la parte norte está trabajando mucho con las razas laneras, que hoy le está dando cruzamiento, como te decía, con alguna raza de lana blanca por sobre todas las cosas, como la Border y la Texel por sobre todas las cosas, Leicester. La producción ovina en Córdoba está muy deprimida todavía. Tenemos que incentivarla, tenemos que difundirla, tenemos que crear tecnología, tenemos que crear conocimiento en los productores de la real producción. Todos sabemos que nos vamos encontrando a medida que caminamos con una gran cantidad de productores ovinos, con productores que no los conocíamos como productores ovinos, y resulta que te encontrás en los campos con 100, 200 madres y más también en algunos lugares, pero que tienen un total desconocimiento del manejo. Lo tienen como aquella producción para consumo o para tener algún animalito dentro del campo, pero hoy por hoy estamos trabajando bastante fuerte en este tema y se está concientizando de que es una producción ya casi no alternativa, sino que puede ser una producción conjunta con toda la otra, la agricultura, la ganadería, que crea arraigo, que crea necesidad, que crea un ingreso importante dentro de la producción, que sin lugar a duda, quien lo haga bien es la producción que más ganancia da pesos por hectárea, o a pesos invertidos, a porcentaje de ganancia por pesos invertidos, comparada con cualquiera de las demás producciones.
Bien amigos, y de esta manera nos despedimos de una nueva edición de Todo Agro TV. Sin antes recordarte que nos podés seguir por internet entrando a www.todoagro.com.ar, en Facebook y Twitter somos Todo Agro, y seguir viendo esta y muchas más ediciones de Todo Agro TV. Nos vamos a reencontrar la semana que viene, como siempre, para continuar repasando muchísima más información por esta pantalla.